Abran sus Biblias en el libro de Josué en esta ocasión y váyanse hasta el capítulo 21, por favor. De Josué, una vez más, capítulo 21, versos 43 al 45. 3 versos. Pero vamos a ver que de esos 3 versos se pueden sacar muchas cosas, aunque parezca mentira. Verso 43 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que había hecho Jehová a la casa de Israel. Todo, dice allí, se cumplió. Padre, muchas gracias otra vez por tu santa y bendita palabra, y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que por favor la apliques a nuestras vidas, a nuestros corazones. En su nombre te lo rogamos. Amén. A menudo, hermanos queridos, se aprecia la bondad de Dios en hechos. Es decir, cuando oramos, por ejemplo, y le pedimos a Dios algunas cosas, decimos, bueno, Dios es bueno. El otro día estábamos en la exposición anterior, estábamos mirando cuando el Señor Jesucristo nos manda que pidamos, que busquemos y que llamemos, y que ahí está Dios, listo para proveer, para dar cosas buenas a sus hijos. Y entonces, claro, el pueblo cristiano cuando ve eso y recibe los favores de Dios, decimos amén, gloria a Dios. Pero resulta que también se puede apreciar, y creo, no sé, que esto es algo que en la actualidad los cristianos estamos, si no hemos ya, perdido de vista. Y es que se puede apreciar la bondad de Dios al darnos su palabra. Piense bien en eso. ¿Cuántas veces hoy escuchamos a cristianos que, en fin, se sientan en sus mesas o en sus escritorios y empiezan a leer la Biblia y empiezan a estudiarla y pueden contemplar en esa Biblia la bondad de Dios? Supongamos, por ejemplo, que Dios decide no enviar bendiciones tangibles. Solo lo único que tenemos es esto, la Biblia. Estimaríamos hoy, en la manera de pensar del pueblo de Dios, y siempre hago esta distinción entre lo que piensa el hombre afuera y lo que piensan los cristianos adentro. Lo que piensa el hombre afuera es disparar balinazos al aire, si me voy a poner a hablar de lo que piensa el hombre afuera. Francamente, y esto lo he insistido muchas veces y lo voy a seguir diciendo hasta que, en fin, se me acabe el alma, ¿no? O la fuerza. Al hombre de afuera tenemos que hablarle el Evangelio. Pero las cosas espirituales que abordamos nosotros no las pueden entender hasta que tengan el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo que todas las cosas tienen que discernirse espiritualmente y sin la ayuda de Dios no hay vuelta que darle? Por eso es que muchas veces le hablamos a los incrédulos acerca de las cosas de Dios y nos miran extrañados diciendo, pero decime, ¿qué bicho te pico? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? Y claro, no lo van a entender hasta que definitivamente Dios no haga algo con sus vidas, ¿no es cierto? Así que estas cosas que les estoy diciendo es para ustedes, los cristianos. No quiere decir que no hay cosas que se le pueden aplicar o que son aplicables al incrédulo, pero estas cosas, como ser la palabra de Dios, es para ustedes. A veces perdemos de vista este detalle hermoso, que cuando abrimos la Biblia allí solamente en eso, sin necesidad de otras cosas,
se manifiesta la bendita bondad de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que yo quiero animarte a que leas tu Biblia. Yo no sé, no es una exageración ni una autopropaganda esto que voy a decir, pero ustedes no saben cómo añoro el lunes, que es el día que comienzo otra vez a revisar, porque estas son series que yo voy preparando con tiempo, pero cuando me siento a analizar a fondo un pasaje bíblico, pero es una cosa tan íntima, tan especial, porque ese es el tiempo cuando estimo que Dios me está hablando a mí. Está el tiempo cuando yo le hablo a Dios, pero ese tiempo cuando Dios me está revelando su corazón y me está abriendo los ojos a través del Espíritu Santo para entender, me está iluminando para comprender el sabio consejo. Eso es algo hermoso que, en fin, no se iguala a cualquier otra bendición material que pueda venir. Es ese tiempo de intimidad con Dios. La intimidad que Dios ahora tiene con nosotros al hablarnos a través de su santa y bendita palabra. Una frase que, a mi juicio, haciendo la interpretación de estos 3 versículos, que sobresale es la del verso 45, donde dice, y otra vez, síganme con sus Biblias, ¿no? Pero dice allí, las buenas promesas de Jehová. Las buenas promesas. No dice las promesas, sino las buenas promesas de Jehová. Y otra vez, yo creo que lo que está en la Biblia, Dios movió a hombres para que pongan esas cosas ahí. Así que en un sentido, esto es palabra de Dios hablándonos a través de hombres inspirados. Ahora, ¿qué son las promesas? Bueno, las promesas se tratan de compromisos asumidos por Dios. Lisa y llanamente. Y son compromisos asumidos por Dios por medio de juramentos. Dios juró, y aparece 2 veces en los versos 43 y 44 el concepto del juramento de Dios en lo que prometía. Y es bajo juramento de cumplir fielmente lo que Dios se había determinado hacer. O sea que tenemos que mirar este campo acerca de lo que es la promesa. Son entonces cosas que dijo Dios, son compromisos bajo juramento de que va a cumplir ciertas cosas. Algunas se cumplieron y otras, en fin, la Biblia nos dice que hay cosas que se van a cumplir o que se tienen que cumplir, que Dios ha prometido y que tienen connotación futura. ¿De qué promesas habla Josué acá? Es la pregunta que me interesa entonces. Porque hay promesas que desbordan este contexto histórico que tenemos delante nuestro. Es decir, aquellas promesas que se le hizo a los padres, como se indica en el contexto. Hay promesas que, otra vez, tienen que ver con lo escatológico, con las cosas futuras. Entonces, obviamente no está en este pasaje bíblico hablándose de lo porvenir, sino de lo que ya Dios había prometido y que este hombre estaba empezando a saborear, cómo Dios había cumplido esas cosas. Entonces es importante que para sacar el provecho de estos 3 versículos es ubicarnos o contextualizarnos históricamente a qué promesa se refiere este señor llamado Josué. Cuando él comienza ahí en el verso 43, de esta manera dijo Jehová, o mejor dicho, dio Jehová a toda la tierra, se está refiriendo a la posesión y la partición y, en un sentido, colonización, si me permiten la expresión, de la tierra o los territorios que pertenecían a los cananeos. Es un territorio que hoy ya está confundido por diferentes divisiones limítrofes en los tiempos modernos, pero era un amplio territorio que Dios le había entregado a Israel y que hoy está extremadamente reducido. Israel de hoy, atenti, no es me refiero territorialmente, ¿no? No es el mismo Israel que encontramos en esta epopeya, en esta etapa de tiempo. Hoy la tierra está mucho más reducida que aquel perímetro o aquel territorio que le había entregado Dios.
El libro de Josué, por ejemplo, se enfoca en este tema de la repartición de la tierra. Prácticamente es el tema o la tesis de todo el libro de Josué. La división del libro es bastante simple. En el capítulo, capítulo 1 al capítulo 5 tenemos al pueblo de Israel preparándose para la toma de la tierra de Canaán. El capítulo 6 a la mitad del capítulo 13 tenemos al pueblo de Israel en plena campaña. Ustedes se van a casa y leen esos capítulos y van a encontrar cómo se efectuó el programa de conquista. Y la tercera parte del libro es esta, desde el capítulo 13, la mitad del capítulo 13 hasta el capítulo 21 en este caso, verso 42, se está hablando de la repartición o la colonización, uso el término ese por no encontrar uno mejor, o posesión, si se quiere, de esa tierra que habían conquistado. El capítulo termina con la entrega de los predios a la tribu de Leví en esa campaña. Y bueno, entonces en el capítulo 1, verso 43, se nos está hablando de que dicha colonización o dicha posesión de la tierra se había llevado a cabo, había tomado su fin. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda esa tierra. Y entonces, en el verso 45, literalmente, del hebreo, dice, no faltó ninguna de las buenas palabras que Dios había dado al pueblo de Israel. Ahora, Josué define las promesas hechas por Dios como buenas. Vuelvo a insistir en esto, no dice Dios cumplió sus promesas, sino que dice Dios cumplió sus buenas promesas. Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido estimó Josué que las promesas de Dios eran buenas? Porque acá uno puede decir, bueno, porque Dios es bueno y porque esto y que el otro no. Pero a ver, ¿cómo pensaba Josué? Porque a mí me interesa ahora ver qué es lo que el texto me está diciendo, en este caso a través de la experiencia que estaba teniendo Josué. Y a lo menos yo encontré dos aspectos en el por qué este hombre califica las promesas de Dios como buenas. Número uno, por el cumplimiento. Son buenas en cuanto a cumplimiento. Es decir, lo que Dios dice, eso se cumple, se hace. Las promesas de Dios no son vacías. Hay una cantidad de gente que promete, pero hablan al aire. Pero cuando encontramos a Dios prometiendo algo, y Él está experimentando eso, porque estas son promesas que se hicieron antes de que este hombre tuviese esta experiencia. Ahora está recolectando los frutos de esas promesas. Y este hombre llega a esa conclusión de que realmente Dios es un Dios de promesas buenas, porque realmente llevó a cumplimiento lo que le había dicho a sus antecesores. Y la segunda cosa del por qué son buenas es en cuanto a contenido. Lo que Dios nos dice que va a hacer, eso es bueno. Lo que Dios promete, siempre son promesas buenas. Saben que en este mundo hay mucha gente que promete y se pueden prometer cosas malas. Nosotros tenemos la experiencia del diablo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Cuando esta pobre mujer, pobre, qué sé yo, pobre entre comillas, ¿no? Fue una inocencia absurda la de esta señora por prestar atención a la serpiente. Pero esta mujer se encontró con este ser, esta criatura, que le está prometiendo cosas que no puede cumplir. Le está diciendo a la mujer que si lo escucha al diablo, a la serpiente, ¿no es cierto? En fin, todas las cosas van a salir mejor de lo que estaban al presente. Vas a ser como Dios, no tienes que responderle a Dios, no tienes que responderle a alguien, vas a tener un futuro, pero fenomenal. Y entonces Eva se tragó ese asunto, creyó la promesa de la serpiente. La vez pasada citábamos así de paso nomás la promesa que le hace el diablo a Jesús cuando estaba en el desierto, en la tentación. Promesas que el diablo no puede cumplir. Y sin embargo promete. A veces hoy en la actualidad tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo nos hace muchas promesas en el mundo, ¿saben? Nos ofrece el mundo, la diversión, nos ofrece
sexualidad fuera del matrimonio, prematura, drogas, alcohol, en fin, de todo lo que hay en el mundo, el diablo dice, aquí está, yo te lo ofrezco gratuitamente, que es una mentira porque tiene un costo muy alto, partiendo que tiene el costo de la vida eterna cuando escuchamos eso. Así que, cuidado, el diablo promete muchas cosas, pero no son buenas. Tenemos a los políticos que prometen, con tal de ganar el voto de la gente, un montón de cosas. Díganme ustedes, y corríjame si estoy equivocado, ¿cuántas promesas realmente cumplen los políticos cuando se suben en la campaña presidencial? No solamente en estos dos países con los cuales estamos vinculados, nuestro país aquí, Canadá, y nuestro vecino, sino toda Latinoamérica, por no decir todo el mundo. Búsquenme ustedes a un presidente o a un candidato que haya prometido, y no solamente en el ámbito presidencial, pero en todo lo que es la pirámide hacia abajo, en las funciones públicas, que hayan prometido todo lo que han prometido y que se haya llevado a cabo. ¿Cuántas cosas se quedaron en el tintero? El hombre promete, pero de ahí a que cumpla es otra cosa, y una promesa que no se cumple no es una buena promesa. En el ámbito de la iglesia, bueno, hay mucho para hablar, ¿no es cierto? Nosotros hoy tenemos a un montón de pastores, a un montón de líderes cristianos que le prometen a la gente prosperidad económica, le prometen salud o restauración total, les prometen el oro y el moro. ¿Y saben cuánta gente han salido lastimados, frustrados, engañados, a tal punto que mucha gente no quiere saber absolutamente nada con la fe cristiana? Cuando vamos con el Evangelio, cierran los oídos y dicen, miren, ¿sabe qué? No pierda el tiempo, a mí no me vengan más con ese cuento. Y es todo grupo, es toda palabra. Y tiene razón la gente. No tiene razón en cuanto a la censura al Evangelio, pero sí tienen razón de las estafas y las mentiras a las que son sometidas. Y hoy, en este momento en que yo estoy predicando, hay una cantidad enorme de iglesias en donde se están subiendo hombres y mujeres prometiendo cosas que jamás podrán cumplir. Esas no son buenas promesas. Esas son promesas malas. Yo no sé, algunos se tomaron el trabajito de contar esto, pero se cuentan más de 3.000 promesas en toda la Biblia. No sé si esto es así, pero parece que ese es el cómputo que se nos da. ¿Y cuál es el propósito de que Dios haga promesas? Si es cierto que hay más de 3.000 promesas, probablemente las hay, porque hay por todos lados. Pero ¿qué es lo que Dios busca cuando nos da a nosotros todas estas benditas promesas que aparecen en la Biblia? Bueno, lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a descubrir la bondad de Dios. Y una de las formas en que Dios descubre su bondad, cuando abre su corazón, es para que podamos saborear su gracia. Que podamos experimentar ese amor que Dios ejercita contra hombres y mujeres que no lo merecen. Y podamos entonces ver que Dios es un Dios bueno, infinitamente bueno. Y que de esa manera entonces podamos, mediante esa manifestación de la gracia, a través de su palabra, a través de la obra de Cristo, podamos contemplar la gloria de ese bendito y poderoso Dios bueno, un Dios que se complace en sus hijos. Josué comienza la carrera pública después de que trabajó varios años con el legislador de Israel, que fue Moisés. Mientras estuvo Moisés vivo, Josué era un aprendiz. Andaba con Moisés para arriba y para abajo. Pero se le acabó el hilo a Moisés. Llegó el momento en que tenía que dejar este mundo. Bueno, alguien tenía que meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Acuérdense en que la primera generación se quedó fuera, quedaron descalificados por ser caprichosos, pretenciosos, desobedientes, y ahí quedaron en el desierto. Termina esa saga y ahora tenemos una generación de gente que se levantó en el desierto y que
otra vez están listos para tomar posesión de lo que Dios había prometido. Así que Moisés murió y entonces Dios lo que hace es agarrar a Josué y dice, tú me vas a dirigir a este pueblo. Y entonces Josué, después que experimentó todas estas cosas, se sienta a escribir este libro. Y nos dice Josué, haciendo memoria de toda la saga, en el capítulo 1, cómo fue el asunto, el arreglo entre Dios y él. Y nos dice el capítulo 1 que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego en el verso 5 le dice, como estuve con Moisés, y acaba la promesa, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué lindas palabras, ¿eh? Yo pienso que Josué tenía un julepe bárbaro. Yo lo hubiese tenido. Yo hubiese tenido miedo de tener que agarrar no sé cuántos millones de personas y tener la responsabilidad de dirigir un pueblo que no es un ejército preparado para la guerra y tener que enfrentarme a un pueblo fiero y luego hacer la distribución, la administración de darles a cada uno la tierra y que todo eso se haga en paz y armonía. Una tremenda responsabilidad que se le dio a este señor. Pero Dios le dijo, no te preocupes, no tiembles, yo estoy contigo. Y luego en el verso 9 dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios, y miren qué hermosa promesa, estará contigo en donde quieras que vayas. Y entonces ahora, probablemente hay un poquito de discusión en cuanto a cuántos años duró la campaña esta, militar en Canaán. Algunos dicen 5 años y otros dicen 7, más o menos media década, ¿no es cierto? Podemos coincidir en ese número. Y entonces este hombre, después de esa media década, lo que va a hacer es sentarse a recapitular. Va a hacer una reflexión de todo lo que acaba de pasar cuando este hombre reparte la tierra. Y entonces se sienta por un momento a reflexionar. Y noten, lo que me llama la atención es que no se ubica Josué, esto es algo extraordinario que no se ve hoy día, muy a menudo, como el centro del cuadro. Es decir, que todas las promesas estaban girando alrededor mío. Dios me prometió, como dice en el capítulo 1, que estaría conmigo, y acá yo puedo testificar que Dios estuvo conmigo y Dios cumplió las promesas conmigo y yo soy el centro de todo el cuadro. Podría haberlo hecho, podría haber escrito en estos versículos a la posteridad, de decir, bueno, Dios cumplió todas las promesas que me hizo. Pero lo que me llama la atención es que este hombre mira mucho más allá de su persona. Este hombre mira mucho más allá en el plan de Dios y dice que Dios cumplió las promesas que hizo antes que Josué. Promesas que venían de arrastre. Y Josué entonces se está mirando como un eslabón más en la cadena histórica del plan de Dios para su pueblo. No es un hombre que es egocéntrico. El foco de atención de Josué es Dios y no Josué. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de promesas y de las bendiciones de Dios, pensamos que todas las bendiciones y las promesas hoy día es para mí, es para nosotros, que Dios está trabajando solamente para mí. Por eso hoy se predica esto de que pídele a Dios que te va a dar, que tú eres la niña de su ojo, que tú eres el hijo del rey y soy todo yo el centro del escenario. Y Josué lo que nos está mostrando que el plan de Dios es magnífico y está mucho más allá y es más extenso que nosotros. Que yo no soy el objetivo final de sus bendiciones. Que yo simplemente estoy saboreando de las bendiciones que Dios derrama sobre su plan, sobre el pueblo de las edades, que la obra de Dios rebalsa todo eso, que Dios es bueno con todo lo que hace, no solamente con un individuo a quien le hizo promesas específicas, como en el caso de Josué, sino que es un Dios bueno porque cumple las promesas que hizo a toda una generación y lleva siglos antes de esta gente prometiendo cosas, y Dios lo que estaba haciendo cumpliendo esto. Este hombre llegó a contemplar eso. Josué se vio simplemente como un instrumento más en el plan de Dios, no como la corona del plan de Dios. El cristianismo de hoy se ha convertido en algo muy egocéntrico.
Dios todo lo que hace lo hace para mí. Dios me cura, Dios me da salud, Dios me da plata, y no nos damos cuenta que el plan de Dios es mucho más hermoso que todo eso. Es mucho más extenso. El Señor Jesucristo nos prometió su presencia en nuestra peregrinación. Y en un sentido pienso yo que podemos hacer nuestras las palabras de Josué al principio del libro cuando dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, ¿no es cierto?, todos los días. Esto es algo muy hermoso, es un consuelo tremendo que nos da las Escrituras. Salimos todos los días a trabajar y encaramos el mundo, encaramos la vida, y podemos agarrar y recordar esas palabras, ¿no es cierto? Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Pero la promesa va mucho más lejos. Si bien es cierto que el Señor promete su presencia, el plan de Cristo no eres tú. El plan de Cristo es mucho más amplio, es mucho más grande. El plan de Dios es eterno. Repito y subrayo esto, tú no eres el plan de Dios. El plan de Dios es más extenso. Y tú, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, eres parte de ese plan. Y los cristianos entonces tenemos que aprender a apreciar el espectáculo de ese plan de Dios. Nosotros hoy día tenemos una vista obtusa y perdemos de vista esa escena extraordinaria. Yo llamo el espectáculo del plan divino, el plan de la redención, y que todavía se está llevando a cabo porque no ha terminado. Hay mucho que Dios todavía está por hacer. Eso es lo que me llama la atención de Josué. Otra vez, no es un hombre que pensó, el Señor terminó conmigo, el Señor cumplió su promesa que hizo y que él registra en el capítulo 1, sino que Dios cumplió sus buenas promesas, las promesas que había jurado a los padres. Y qué hermoso, hermano querido, es llegar a entender que entonces yo soy simplemente uno más en el plan de Dios, que estoy incluido en ese plan de las edades, en esa obra magnífica de Dios, y que hoy día no apreciamos más, porque no amamos su palabra y no amamos sus planes eternos. Josué no dice, Dios estuviste conmigo, sino, y esto no quiere decir de que no estuvo con Josué, pero dice, estuviste con Israel. Otra vez dice, de esta manera dio Jehová a Israel, no a Josué. Otra vez, en sus memorias bien podría haber dicho, como hacen muchos hoy que escriben libros y los venden a buena plata, dice, Dios estuvo conmigo, Dios se me reveló anoche, Dios, no sé, Dios y yo somos así, somos padres, viejo, ese cuate mío, Dios. No, Josué no era tan superficial, no era tan obtuso. Él decía, Dios estuvo con nosotros, con toda la nación, con todo el pueblo de Israel. Y cuando miramos la historia de Israel, tampoco es Israel el objetivo final, sino que el objetivo de Dios es mucho más grande. En la saga de la historia aparece la iglesia. Y todavía la iglesia se está construyendo. Y un día el Señor va a cerrar los libros. Ahí sí podremos decir entonces, ya está, se cumplió el plan. Así que el cuadro no termina con Israel solamente. Así que este hombre pudo sentarse después de haber repartido la tierra y se pudo poner a reflexionar en el hecho que no solo cumplió las promesas con Josué o a Josué, sino también a los padres que lo antecedieron. Al hacer las promesas, la evaluación a las promesas, entonces concluye que Dios es un Dios de palabra. Que Dios, cuando hace promesas, sus promesas son firmes. Tu Dios y mi Dios, no el Dios que hablábamos el otro día de estos jinetes del nuevo ateísmo, entre ellos Richard Dawkins, que es la punta de lanza. Ese Dios no, sino el nuestro, el que hemos puesto nuestra confianza. Es un Dios de palabra. Cuando Dios dice algo, lo hace. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿cuánto vale la palabra del hombre hoy? ¿Cuánto vale tu palabra? Yo me preguntaba, ¿cuánto vale mi palabra? ¿Qué precio tiene?
cuando digo te doy mi palabra, ¿la mantenemos? Y saben una cosa, que la Biblia tiene mucho que decirnos a esto, en el ámbito de la ética cristiana. La Biblia insiste que nosotros cuando abrimos la boca tenemos que pensar antes de decir algo. Nos dice la Escritura que no hagas votos si no estás dispuesto a cumplirlo, ¿o no? Cuidadito de hacer promesas que no estás dispuesto a cumplirlas, porque una vez que la hicimos estamos ligados. Tal vez con los hombres, hoy día la palabra no vale un comino, pero Dios toma nota. El Señor mismo dijo que sea nuestro hablar un sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que hay mucho consejo en la Biblia acerca de la importancia de la palabra. El hombre de hoy no es un hombre de palabra, y es por eso que si nosotros hacemos una transacción comercial y alguien nos dice, mira, ¿sabes qué? Te doy mi palabra de que te voy a pagar al día. Decimos, sí, bueno, tu palabra está fenómeno, pero ¿sabes qué? Firmame un papel. Porque las palabras se las lleva el viento. El hombre por naturaleza da su palabra y la mantenemos hasta cuando circunstancias nos fuerzan a pegar la vuelta y entonces la quebramos. La palabra define a la persona. La persona la vamos a ver si es recta o no en base a su palabra, si es una persona sincera o es deshonesta, si habla con verdad o habla con mentira. Es importante la palabra, ¿se dan cuenta? Dios, Hebreo nos dice en el capítulo 6, es imposible que Dios mienta. Y cuando Josué, por ejemplo, en el versículo 45 nos está diciendo, no faltó palabra, y al final agrega todo, y escuchen eso, dice todo se cumplió, está corroborando precisamente lo que nos va a decir siglos después el libro de Hebreos en el capítulo 6. Dios no miente. En otras palabras, Dios, y perdonen la redundancia, Dios es un Dios de palabra. Es un Dios de palabra firme. Cada vez que yo leo la Biblia, entonces, que es la palabra de Dios plasmada en este manual, en esto que llamamos Biblia, nosotros estamos escuchando una palabra sólida, firme, de un Dios que no engaña, que no nos hace trampas. Un Dios en quien nosotros podemos confiar. El Señor Jesucristo, haciendo aquella famosa oración pastoral, terminaba diciendo en su oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, mi querido hermano, Dios es un Dios de palabra. Y entonces sí, podemos apreciar, según la reflexión de Josué, tres características interesantes de la palabra de Dios. Número 1, se trata de una palabra que promete resultados. La palabra de Dios siempre promete resultados. Eso es precisamente lo que en líneas generales llegó a experimentar o a reconocer Josué en su experiencia en toda esta saga. Dios prometió resultados a su pueblo. Le dijo, la tierra que había jurado dar, ahora dice, la poseyeron y habitaron en ella. Dios lo que hizo fue entonces manifestar resultados concretos cuando prometió tiempo atrás a sus padres que iba a hacer estas cosas. Así que Josué se estaba mirando con sus propios ojos. Es más, estaba pisando el resultado de aquellas promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Dios le está enseñando lecciones tremendas al pueblo en esta etapa. Le está mostrando que el Dios que ellos estaban adorando es un Dios de resultados. Y tenemos, por ejemplo, resultados garantidos, pero por la intervención divina en la vida del pueblo. Dice el versículo 43, Jehová dio la tierra. Israel, a ver, pónganse a pensar en el pueblo. ¿Qué era Israel? No era nada. No era gente entrenada para la guerra. Algunos nos dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que como estuvieron 40 años en el desierto, se hicieron fuertes y listos para la batalla. Vamos, se hicieron fuertes, sí, pero fuertes para trabajar, pero no fuertes para pelear. Usted agarra una persona que vivió lo rústico en el campo y no le enseñan a agarrar un escudo y una espada, ese hombre es pasto del enemigo. Francamente, por más que usted haya crecido en el campo, en el trabajo forzado, a usted le dan un cañón y si no le enseñan cómo apretar los botones, pero no sale nada.
En aquel entonces había que ser diestro en la esgrima, ¿no es cierto?, en manejar el sable, la espada. Estamos entrando, el pueblo de Israel está entrando en una tierra donde el pueblo estaba acostumbrado a entrenar en la batalla. Israel nunca peleó. Lo que hizo Israel es caminar. Si hay algo que tenía Israel, francamente, a mi juicio, era un cardio tremendo. Caminaban y caminaban, no se cansaban nunca, pero probablemente podían aguantarle, ¿no es cierto?, en la carrera a esta gente de Canaán, pero ir a pelear cuerpo a cuerpo con un pueblo ya establecido y que ganaban los territorios a punta de lanza y espada. Dios no estaba, el pueblo no estaba preparado para pelear con esa gente. Había gigantes, se medían la estatura y francamente la otra generación tuvieron un susto bárbaro cuando fueron a inspeccionar la tierra. Dijeron, esta gente no las podemos sacar ni locos. Nosotros no tenemos chance con esta gente. Y es verdad. ¿Cómo vamos a pelear, por ejemplo, nosotros con personas que miden 3 metros? ¿Cómo podíamos esperar que el muchacho David, por ejemplo, tiempo después, ¿no?, más adelante, en la época de la monarquía, vaya a pelear con un gigante? La gente miraba a David y decía, pero este pibe está loco, ¿cómo va a ir a pelear con el gigante? Y ganó, pero no ganó David, dice, Dios estuvo conmigo. Mire que con un pedazo de cascote lo tiró abajo al gigante ese. Es porque Dios le dio la victoria. David lo reconoce. Y creemos que Dios estuvo ahí porque la Biblia nos muestra y da el énfasis de que no fue David, sino Dios en David, que le dio la victoria contra el gigante. ¿Cómo va a ganar un chico, un pibe, con semejante hombre diestro para la batalla? El pueblo de Israel no tenía chance. No podían hacer absolutamente nada con esta gente. Una gente que no tenía decencia, no tenía códigos de guerra. Ellos descuartizaban, robaban, violaban, hacían cualquier cosa. Era gente terrible. Si el pueblo de Israel tuvo resultados en esta saga, es porque Dios produjo los resultados, no el pueblo de Israel. El resultado de la toma de la tierra y la distribución fue garantizado por la presencia de Dios en medio del pueblo, haciendo la labor para cumplir sus promesas. 2, resultados palpables. No son meras palabras que se las lleva el viento. Cuando Dios promete algo, usted lo va a saborear. Crea lo que Dios dice, que cuando Dios promete algo, eso usted lo va a recibir. Dice aquí que poseyeron y habitaron la tierra, es decir, que ellos mismos pudieron ver el cumplimiento de esa palabra de Dios. Y 3, resultados asegurados. Dice la Biblia en 2 ocasiones, ahí en el verso 43 y 44, que Dios había hecho juramento, había jurado. ¿Qué es un juramento? La definición que nos dan es que se trata de una promesa o de una declaración de hechos evocando algo o a alguien. Si nosotros nos vamos un poquito al libro de Hebreos, en el capítulo 6, déjenme que encuentre ese texto. Dice en los versículos 13 al 19... muchos siglos después, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, uno de los padres que tiene en mente Josué, dice, no pudiendo jurar, escuchen bien lo que dice el escritor de Hebreos, movido por el Señor. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué no podía jurar por uno mayor, Dios? Porque no hay otro mayor. ¿Se dan cuenta? Si hubiese uno mayor que Dios por el cual se puede elevar juramento, entonces el Dios que nosotros adoramos no es Dios. Es un Dios como el de Richard Dawkins o el de los mitos y las leyendas que aparecen por ahí alrededor del mundo. Pero en este caso es Dios encima de todo. Eso es lo que nos dice la inspiración. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham en este caso alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el
juramento para confirmación, que es Dios. Te juro en el nombre del Padre. Por lo cual, queriendo Dios, y mira qué hermoso que es esto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos ahora nosotros fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios entonces, nos dice el escritor de Hebreo, que hizo juramento para que nosotros nos podamos anclar con confianza en un Dios que cuando habla se cumplen las cosas. Es un Dios que realmente da o produce resultados en la vida de las personas que confían en Él. Este juramento entonces fue dado para nosotros, para que vivamos confiadamente, mi querido hermano, en la vida cristiana. Así como aquellos hombres como Josué vivieron confiados del juramento que hizo Dios, así también nosotros. Así que tenemos entonces eso, una palabra que está garantizada por la presencia de Dios. La segunda cosa que notamos es una palabra que promete descanso. Verso 44 dice, y Jehová les dio reposo alrededor. Una palabra que por juramento promete descanso al pueblo de Israel. ¿Sabes una cosa? Hay palabras que son inquietantes, ¿eh? Hay palabras que producen desidia, inseguridad, temor, en fin, confusión. Eso lo vemos constantemente en el mundo y en la sociedad en la que estamos viviendo. Pero en este caso se nos ofrece una palabra que produce tranquilidad, seguridad, descanso. La palabra de Dios tiene ese efecto en las personas que abren el corazón a ella. Dice que Dios le dio la tierra para que descansen. Ahora, y la palabra acá, descansen, cuidado, ¿no? No es para que se sienten ahí a no hacer nada, ¿no? Sino la palabra en realidad quiere decir para que se establezcan. La palabra hebrea nuaj aparece también allá en el libro de Génesis y que no tiene el sentido de pasividad, sino de una actividad estando tranquilo o cómodos. En Génesis capítulo 2, verso 15, para que se den una idea del sentido de la palabra, dice, tomó pues al hombre y lo puso. Y ahí aparece exactamente la misma palabra que aparece acá en Josué capítulo 21, verso 43, 44, que es la que usa Josué. Esta palabra nuaj, que quiere decir reposo. No reposo el Shabbat, cuidado, el sábado, que es el día de reposo. Es otro concepto diferente. En este caso es una persona que está asentada, que coloniza, que se establece tranquilamente. Pero cuidado, cuando dice que Dios lo puso o lo estableció en el huerto, dice, lo hizo para que labrase y guardase ese lugar. No es para tirarse ahora que Dios me dio la tierra o me puso en el huerto, me pongo panza arriba y voy a tomar piña colada todos los días hasta que el Señor vuelva por mi alma. No, nos establece en la tierra para que trabajemos y para que lo hagamos tranquilos, descansados, reposados, porque es Dios el que tiene la mano puesta en el asunto. La palabra de Dios produce eso, produce reposo, descanso, tranquilidad en la persona mientras estamos establecidos, en este caso la iglesia de hoy, en este mundo postmoderno donde estamos viviendo. Ese es el sentido de la palabra que utiliza Josué en su expresión en el capítulo 21, verso 44. La presencia de Dios entonces es la que garantiza que nosotros descansemos, que estemos tranquilos. Desgraciadamente ese descanso se vio alterado cuando vamos otra vez al libro de Génesis, en el capítulo 3, se vio alterado por la entrada del pecado, ¿no es cierto?
Y entonces el hombre ahora se le terminó el descanso, tiene que trabajar como un burro para, en fin, sacar de este desbalance ecológico el mantenimiento de todos los días. Así que tiene que sudar y tiene que pasar las 1001. Pero entonces Dios le promete al pueblo de Israel un descanso, y es lo que prefigura ese descanso que un día va a entregarnos a todos nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Otra vez en Hebreos capítulo 4, que es un pasaje que deberíamos leer con el libro de Hebreos, con todo el libro del Pentateuco. Dice en el versículo 9 del capítulo 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también, fíjense en el verso 8 ante todo, porque acá está la conexión, dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después no se hablaría de otro reposo. Quiero que noten cómo el escritor de Hebreos nos habla precisamente de este pasaje que estamos mirando, cuando Josué le repartió la tierra a toda la nación y les dio el reposo. Pero entonces el escritor mira mucho más allá, sale del tarro y dice, si fuese de Josué hubiese terminado el asunto, pero va mucho más lejos. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En fin, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que en la primera generación por desobedecer no entraron en la tierra de Canaán? Fue la segunda generación la que entró. Lo que estoy diciendo con esto es cómo el escritor de Hebreos no se queda con el reposo del que habló Josué, sino que está mirando de un reposo que va mucho más allá. Si Dios cumplió la palabra y le dio reposo al pueblo de Israel en Canaán, aquel reposo que nos prometen las Escrituras para nosotros, entonces también Dios lo va a cumplir. Es nuestra garantía. Probablemente tengamos que pelear con los gigantes. Tenemos que ir por la tierra difícil. Hay grandes desafíos, pero ahí está Dios. La palabra de Dios en medio de todo eso nos da reposo. El Señor Jesucristo nos decía a nosotros que mientras vamos hacia ese reposo definitivo, dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En el Señor encontramos reposo. Si tu vida está, en fin, agotada por el cansancio, el peso del pecado, la angustia, ven a Cristo Jesús y empieza a disfrutar el reposo que promete Dios a través de su Hijo Jesucristo. Una palabra que promete descanso. Así que tengo que ir corriendo un poquito. Tenemos una palabra que promete resultados. Tenemos una palabra que promete descanso. Y tercero, es una palabra que promete seguridad. Una palabra que promete seguridad porque dice allí, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Dice, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Otra vez, el pueblo era fiero para la guerra y todo lo demás, pero debido a que Dios tenía la mano metido en el asunto, ellos tuvieron seguridad. Seguridad hasta que tiraron a Dios por la ventana, ¿no es cierto? Llegó un momento en que eventualmente la generación esta va a entrar en una etapa de problemas, desobedecen a Dios, no terminaron echando a todos los cananeos, terminaron eventualmente rebelándose, se armó una revolución. El libro de Jueces nos introduce que es el libro que sigue, en una saga histórica bastante comprometida. Pero ciertamente tenemos entonces a un Dios que promete, en su palabra promete seguridad. Noten ustedes la centralidad de la obra de Dios en la evaluación de Josué. Acá no encontramos en ningún momento a Josué dándose un aplauso o dándole un aplauso al pueblo de Israel. En su reflexión final acerca de todo el hecho, no le tira flores a la gente, porque en definitiva fueron ellos los que pelearon, ¿no es cierto? Pero en ningún momento les sube a la cabeza decir, ustedes, muchachos, les doy un aplauso, los felicito, hicieron un trabajo bárbaro. Y a mí, bueno, pásenme en el cepillo, por favor, ¿no? Porque yo fui el que los llevé adelante en esta campaña. No, Señor.
Este hombre dice, Dios dio la tierra. Dice, Dios dio reposo. Dios dio a los enemigos. Es solo Dios y siempre Dios en la mente de Josué. Es a Dios al que está glorificando y le está dando todo el crédito de lo que están disfrutando estos hombres en este preciso instante. Entre las promesas que Dios hizo a los padres, está esta que aparece en Génesis, capítulo 2, verso 18. Les prometo que voy cerrando. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La palabra simiente, zera, está en singular. Eso es algo que me llama poderosamente la atención. No dice tus simientes, sino simiente, una semilla. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, encontramos, probablemente la primera promesa de toda la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, capítulo 15 o capítulo 16, capítulo 3, verso 15 o 16, ahora se me escapa, y le dice a la señora, habla a la señora y a la serpiente, una va a ver, déjenme que lea, porque no quiero citar mal las escrituras, si no se me van a tirar encima diciendo el pastor, usted que habla de que seamos fieles a la escritura. Dice, verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está en singular. No las simientes, sino la simiente suya. Dice entonces que ésta te herirá en la cabeza, es decir, la cabeza de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. La cabeza de la serpiente es el punto vulnerable. Si usted le golpea a la serpiente en la cabeza, se terminó la serpiente. Si golpea el cuerpo, puede vivir todavía. Pero la herida en el calcañar es eso del costado, ¿no es cierto? En la pierna, no es una herida mortal. Y yo creo que está apuntando a lo que hizo el diablo en la cruz. Quiso terminar con Jesucristo. Lo hirió, pero no lo pudo destruir. En cambio, Cristo en la cruz derrotó, liquidó las pretensiones del diablo, lo expuso públicamente, terminó con su carrera. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, en uno serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba apuntando a una persona específica, y es justamente a la persona del Señor Jesucristo donde apuntaba el escritor sagrado. Es el apóstol Pablo en Gálatas que nos está diciendo que esa simiente que se le hizo, esa promesa que se le hizo a Abraham era la persona del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, Cristo es el cumplimiento supremo de las promesas de Dios. Cristo es el todo de las Escrituras. Y déjame hacerte algunas preguntas. ¿Quieres resultados en tu vida? ¿Quieres descansar de todos tus problemas? Y no quiere decir que no vas a tener más problemas, sino que cuando estés pasando por problemas tengas ese sentido de paz, de que Dios está en control, que Dios está presente. Yo no te hago desde este púlpito promesas vacías de que si crees en Dios y traes más dinero a la iglesia, Dios te va a dar más dinero. Que si tú haces una oración, de seguro Dios te cura de todas tus enfermedades. Déjame decirte eso. Si tú sigues a Cristo, probablemente seas más pobre. Si tú sigues a Cristo, es probablemente que sufras de un cáncer. Si tú crees en Cristo, probablemente dejes esta vida en una forma prematura. Tal vez tengas que vivir una vida amarga. Tal vez tengas que vivir una vida de despreciado, perseguido, una vida de amargura y de dolor. Pero el Señor nos dice que en medio de todo eso, nos decía el apóstol Pablo en Romanos, somos más que vencedores. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nunca se nos promete que no vamos a sufrir. Lo que se nos promete es que en la batalla, en esta campaña de conquista, Dios va a estar con nosotros. Si te sientes cansado, si te sientes deprimido,
Si te sientes abrumado, mi querido amigo, mi querido hermano, Cristo es tu respuesta. Un Dios bueno te ofreció al Hijo de Dios en la cruz para ofrecerte ese descanso. ¿Quieres seguridad en la vida? Ven a esa cruz y Dios te dará la seguridad de la vida eterna. Y ya no tendrás que ir caminando por este mundo pensando, ¿qué pasará si dejo este lugar? ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Qué va a ser de mi alma cuando parta de esta realidad? Bueno, un Dios bueno te está ofreciendo una salida segura, así como prometió al pueblo de Israel, y su palabra fue firme. Dios les dio buenas promesas. Dios hoy nos da promesas firmes a cada uno de nosotros que ponemos nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo y le aceptamos como nuestro Salvador. La palabra de Dios es firme. Dios no engaña. Quiera Dios que encontremos la bondad de Dios en su palabra para que podamos disfrutar y reflexionar como en su momento lo hizo Josué y le daba gloria, porque realmente Dios es un Dios que cumple todo lo que Él promete. Oremos. Señor, todavía vivimos en un mundo hostil. No solamente hay amenazas de afuera, pero los hombres también viven con cargas tremendas en el corazón, dentro. Personas que están apabulladas, personas que están desesperadas. El pecado, Señor, los hunde. El agobio que se siente es estrangulante, es sofocante, Señor. Nos falta el oxígeno. Y sin embargo, tú nos ofreciste el descanso. Nos ofreciste un reposo seguro. Señor, tu palabra es verdad. Y entonces la aceptamos. Aceptamos tus promesas de salvación. Aceptamos la promesa de que estás con nosotros todos los días. Aceptamos la promesa de que tu Espíritu irá trabajando con nuestro carácter. Aceptamos la promesa de que un día vendrás por nosotros y nos llevarás a las moradas eternas. Todas son promesas tuyas. Y cuando leemos estas historias del pasado, son la garantía, son el punto de apoyo que tú cumples tu palabra, oh Señor. Es por eso que nos agarramos de ella en estas horas. Te rogamos, te imploramos, oh Dios, con lágrimas, que toques el corazón de aquellos que no te conocen. Que a través de este medio, Señor, y a través de nuestro ministerio personal, nos utilices, por favor. Que nos ayudes a ser instrumentos tuyos para poder compartir el mensaje, tu palabra fiel, para que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Salva, oh Señor, te imploro que salves las almas que se pierden, que ya están perdidas y que se van de este mundo perdidas, oh Señor. Sálvalos, llámalos, busca a los escogidos tuyos, oh Señor, porque te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.